Ahora, buenas tardes. Gracias por venir. Creo que se van a alegrar muchísimo porque si ha pasado por aquí gente buenísima, yo digo con mucha frecuencia que mejor imposible y cada vez llevo razón y hoy más que nunca. Norberto es una de las personas más admirables que tenemos en la Facultad de Medicina y en la Universidad de Granada. Pero dejando un poco de lado a Norberto, si yo he aprendido de alguien en esta universidad es de doña María Dolores Suárez, que no me ha dado clase nunca, pero me ha enseñado más que nadie. Ella ha sido vicerrectora de investigación y ella ha demostrado siempre su saber hacer, su integridad, su capacidad de trabajo, y le he pedido que me haga el favor de presentar a Norberto, y es un lujo dejarle el micrófono y que sea ella que te presente. Muchas gracias, Norberto. Gracias, Aurora. Pero la verdad es que yo hoy soy un mero oyente en esta conferencia. Bueno, yo quiero decir que para mí es una gran satisfacción presentar hoy al doctor Norberto Centeno. Es una magnífica persona, un profesional. Como digo, es una magnífica persona y sobre todo es un magnífico profesional. Yo lo conocí hace unos años, pero sabía de él hace muchísimos años por una amiga mía que tuvo un problema con su cuñada terrible y me dijo, hay un médico extraordinario que es una persona magnífica, que atiende a todo el mundo, que te da el teléfono cuando eso no se estiraba, porque usted hace 20 años, y de verdad que vale la pena tratarlo. Yo lo he tratado menos, lo he tratado hace poco, pero sí que quiero deciros a todos, cuando soy la presidenta de la asociación de autismo, y bueno, me llamaron para que la presidenta, que la segunda volviera nada. Entonces, bueno, quiero decir que es una suerte tenerte aquí y bueno, tener ahora al que le ha sustituido en el equipo, en el hospital. Es una suerte la que tenemos en esta ciudad, de tener profesionales tan maravillosos que son capaces de tener la sensibilidad de atendernos, de escucharnos, de oírnos y sobre todo pues de estar siempre dispuestos a echar una mano. Él empezó cuando la pandemia hizo una página de Facebook en la que bueno, entramos unos más que otros, pero entramos todos los días y eso la verdad es que es un gran consuelo tener una persona de su valía y de su categoría pendiente de lo que nos van a decir con objeto de animarnos, porque realmente las enfermedades que todos tenemos son enfermedades que nos dan la cara. Hoy estaba leyendo algo cuando he vuelto a casa de la facultad y estaba leyendo algo en Facebook y la verdad es que cuando lees algo de personas, oyes algo de personas que tienen estas enfermedades, se te va un poco el alma a los pies, porque no dan la cara, van a escondidas y bueno, tener a alguien que es capaz de oírte, de escucharte y de ayudarte en esto, pues la verdad, y nos ha salvado la vida mucho. De verdad que eso es muy de agradecer, porque bueno, estas enfermedades no se ven y se encuentran un clínico, un médico que es capaz de mirarte, de atenderte y de oírte, pues tienes la suerte de poder salir adelante. Si no tienes esa suerte, pues a lo mejor ya no estarías aquí. Entonces yo creo que a él, todos los que estamos aquí, seguro que le estamos muy agradecidos, al doctor Callejas también, porque bueno, sigue su senda, ha sido su primer discípulo y la verdad es que bueno, que es una alegría para nosotros tenerlos a ellos dispuestos siempre. Y hoy pues nos va a hablar, como veis aquí, de redes sociales, divulgación e investigación médica. Queda sitio para la empatía. Yo creo que realmente las redes sociales, que están tan denostadas porque se pierde tanto tiempo, se hacen tantas cosas absurdas, yo creo que para nosotros es una gran alegría, porque bueno, todas las mañanas cuando abrimos Facebook y leemos algo, pues nos anima. Yo creo que nos anima y nos estimula a seguir adelante. Así es que, Norberto, muchas gracias. Espero que sigas así. Se fue del hospital, se fue a la universidad, pero bueno, da igual, porque aunque no esté en el hospital, pues lo mismo. Está José Luis Calleja y los demás compañeros del equipo que son muy buenos, y él siempre está. Él no es que no esté, siempre está. Así es que tenemos la suerte de eso. Bueno, quiero dar las gracias a mi amiga Aurora, que la presentación que me ha hecho, que no tocaba hoy, es porque nos queremos mucho y hemos compartido 8 años en el Vicerrectorado de Investigación, de la Comisión de Investigación, y la verdad es que hemos trabajado muy bien.
muy contenta. Así es que, gracias Norberto, y seguro que vamos a disfrutar con tu charla. Yo ya después de lo que habéis dicho estoy por irme. Porque ya me da cosa. En fin, no sé. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Aurora. Muchísimas gracias, Lola. La verdad es que ya lo digo, ya me he quedado tonto. ¿No? Bueno, efectivamente, a mí este título me lo sugirió Aurora. Y dice, redes sociales, divulgación e investigación médica, queda sitio para la empatía. Entonces, fue así. Habíamos quedado hace tiempo, fue con la pandemia, para otro tipo de charla. Pero me parece que llegó la pandemia y no pudo ser. Dice, bueno, Norberto, ¿te apetece echar un rato una tarde de abril en la Madraza? Digo, muy bien. ¿Y qué hay que hacer? Dice, pues hablar de redes sociales, divulgación e investigación médica. Y algo también de empatía. Digo, perfecto, ¿y cuánto tiempo tengo? Dice, muy poco, 1 o 2 horas o así. Y digo, coño, corto se me va. Digo, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Entonces, digo, pues voy a documentar. Yo, claro, primero le pregunté, ¿quién va por hora a estas charlas? ¿Quién se espera que vaya? Porque las charlas depende mucho de a quién se las ve. Y dice, bueno, depende. Digo, depende. Digo, pues vale. Digo, pues seguro que está allí los amigos de Augra. Digo, pues ya está. Digo, yo de todas maneras voy a documentarme. Y pongo redes sociales y pongo y salud. 384 millones de resultados. Y tarda 0,49 segundos en darme el resultado. Digo, ostras, digo, mejor no me documento, que la vida es muy corta. A ver quién se va a enterar de todo eso. Digo, no puedo, o sea, 384 millones. Digo, joder, en fin. Digo, bueno, mira, yo tengo una cuenta en Instagram, tengo en Twitter, tengo otra en LinkedIn. No lo uso porque no sé cómo se hace y no tengo tiempo de aprender. Mira, para Instagram hice un directo para la Asociación Catalana de Lupus. Y yo no sé cómo me las apañé, pero sabéis que ahora ha estado de moda que cuando te enfocan en tal sale de calzoncillos y eso. Bueno, pues yo la hice de rodillas. Porque no sé cómo era, pero es que cada vez estaba más bajo el móvil. Y entonces, ya para no cortar y decir, porque no sabía, digo, si se me va la conexión, no se volverá a conectar. Y entonces de rodillas, digo, mira, estoy de rodillas. De verdad. Bueno, pero es cierto, es totalmente cierto. Venga. Y digo, ni sé lo que va en TikTok, ni en Twitch, ni en YouTube, y hay una que se llama Q, que me he enterado ahora, porque vi en redes sociales. Digo, bueno, vale. Digo, menos mal que tengo una en Facebook, que esa sí que la he utilizado, sí. Y es esta página de Facebook que bueno, la que ha comentado Lola, que nos ha dado mucho juego. Entonces, es la página de los sistemáticos, y la verdad es que tiene muchas cosas dentro. Y digo, pues divulgación, investigación y mucha empatía. Digo, con lo cual, coño, está todo lo que Aurora quiere que hablemos. Con lo cual, por lo que voy a hacer, digo, retitulo la charla y le pongo aquí lo aprendido por un ignorante en la materia a raíz de la pandemia. Y cambiamos un poco el título de la charla. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es contar parte de lo que hay dentro. Y ya está, y vamos a ver lo que sí. Por empezar, aquello de lo de las redes sociales, dice, bueno, pues, y el Facebook, ¿cómo empezó? Dice, pues este hombre, el que conocéis todos, el Mark Zuckerberg, dice, empezó en 2003, en octubre, y hace una web que era para entretener a los compañeros de Harvard. Y se llamaba FaceMask, y servía para que los estudiantes jugaran el atractivo de los estudiantes, ponían la foto de uno y los otros decían, ¿y este qué tal os parece? Va a estar, ¿verdad? Bueno, en total, a los 2 días se lo cerraron, porque era ilegal totalmente las fotografías que estaba poniendo. Pero ya había tenido en 2 días 22.000 visualizaciones. Y esto fue en octubre. El 4 de febrero hacen el Facebook, ya se cambia del FaceMask al Facebook, y en un mes dice que se había afiliado la mitad de los alumnos de Harvard. Y a finales de 2004 ya se había extendido a todas las universidades de Estados Unidos y Canadá. En principio se utilizó para el cotilleo en la universidad,
Pero enseguida se abrió a otros fines y en principio en 2008 se habían creado más de 1000 grupos de apoyo a los dos candidatos en la presidencia de Estados Unidos. Y entonces la cantidad de páginas relacionadas con diferentes aspectos de la medicina en Facebook crece de forma exponencial. Y esto sí que cogí este dato y dice Facebook y medicina. Entonces encontré un estudio que se hizo en Medscape hace poquito, a comienzos de 2022, y según esto era la red social más utilizada por los médicos. Dice que al parecer era la red social más utilizada por los médicos. De los más de 1000 médicos que participaron en la encuesta, la mitad estaba registrado en al menos una red social y muchos con 2 perfiles. Bueno, para que lo sepa, no lo sepa, Medscape es el principal sitio mundial de referencia en línea para médicos y profesionales de la salud. Se recogen noticias, información, hay educación continuada. Y bueno, en esta red, pues la participación de los médicos parece que es impresionante. Entonces, mi experiencia con Facebook, ¿cuál era? Bueno, pues el 1 de marzo de 2014 se me ocurrió abrir una cuenta en Facebook porque alguien me dijo abrirla. El caso es que no le acababa de ver la utilidad y ni la abría, ahí estaba, quieta parada. Pero en noviembre de 2019, pues resulta que pensé que la iba a desempolvar. ¿Y por qué? Digo, bueno, pues la verdad es que nuestra unidad de las enfermedades autoinmunes sistémicas se ha implicado en muchísimas actividades. Hemos hecho pues más de 30 publicaciones a lo largo del año, participado en másteres, participado en muchísimas cosas. Y las cosas como son, el hospital no nos daba mucha facilidad para difundirlas. Por ejemplo, desde mayo de 2003 veníamos organizando reuniones con los pacientes con carácter semestral, hacíamos unos carteles, que esto cuando estábamos en el antiguo clínico, que los pegábamos en las puertas de las consultas y hacíamos unos folletillos que los íbamos entregando a los pacientes cuando venían a revisión. Lo pagábamos todos nosotros, o sea, quiero decir, todos lo pagábamos nosotros. Y tratábamos temas muy variados. Fijaros, estos son, se ven muy pequeñitos, pero estos son todas las, empezamos, ya os digo, en 2003, y todos estos son carteles de las diferentes charlas. Muchos de los que estáis aquí habéis ido a alguna de ellas. Y tratábamos, pues yo que sé, osteoporosis, nuevos medicamentos, iba con fisioterapeuta, diferentes temas de psicología, etc. Pues muy bien. El caso es que un buen día llama un celador a la puerta de la consulta, era una cosa, poníamos en la consulta encima de la mesa, pues una cuartilla con esa información para que se la llevaran los enfermos. Y nos comunica que por orden de la dirección hay que quitar los carteles. Coño. Dice, pues qué mal hace. Pero parece que no estaban homologados. Yo, pues vale, pues se quitan los carteles, vale. Y entonces entre eso y luego el tema de la fusión hospitalaria, el traslado, pues hicimos una parada. Pero claro, el que nace para martillo, del cielo le caen los clavos. Y en noviembre de 2019 ya decidí que había que retomar el tema. Fijaros la fecha, noviembre de 2019. También, bueno, la elegí bien. Y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hacer reuniones con pacientes otra vez, porque a los pacientes les gustaba bastante y a nosotros también nos gustaba mucho, porque favorecía mucho la relación, favorecía la educación, favorecía muchas cosas. Le podían hacer muchas preguntas, es decir, lo veíamos como algo muy positivo. Y vamos a hacer una actividad de divulgación médica en línea y también, ¿por qué no?, darnos a conocer, lógicamente, con todo lo que hacíamos. Dijimos, bueno, pues vamos al cole y vamos a poner el cole desempolvando la página del Facebook. Y eso lo que hice entonces. Pero no teníamos ninguna idea prefijada, no sabíamos muy bien qué es lo que íbamos a hacer. Entonces empezamos a poner accesos directos a nuestra publicación de la ADEA, la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes. Yo también soy el editor de esta revista desde hace más de 14 años. Y poníamos acceso, está orientada más hacia profesionales, pero siempre hay enfermos que nos decían que, bueno, que les gustaba leer, pues la colgábamos, se descargaba. Compartíamos información de divulgación variada, por ejemplo, pues este artículo, pues de efectos del tabaco, pues bueno, pues lo colocábamos. Publicitábamos también nuestras reuniones, aunque faltaría más. Volvimos a los pasquines y a los carteles. Era lo que había que hacer.
Entonces, que había que volver, lógicamente, además ya había cambiado la dirección. Y entonces comenzaron las reuniones. Y la primera reunión que hicimos, fijaros, que fue el 7 de noviembre a las 5 de la tarde en el PTS, invitamos a un compañero, porque nos había dado ya una charla previamente en el hospital sobre el tema de vacunación y en enfermos autoinmunes, y le pedimos que nos la repitiera, pero orientada para enfermos. Y bueno, la verdad, hizo esta charla Jorge y estuvo fenomenal, y además fue un éxito. Se llenó el salón de actos del hospital, se llenó, hubo muchísima gente. Y entonces dijimos, bueno, aquí hicimos estas fotos al terminar el acto, y dijimos, pues nos pareció que aquello funcionaba. Y decidimos continuar anunciando la siguiente reunión. Dijimos, pues venga, vamos a continuar. Y la anunciamos en noviembre de 2019 para abril del 2020, madre mía. Y entonces pusimos los letreros y lo anunciamos en el Facebook. Y Isabel Peralta, una psicóloga que es profesora, es catedrática en psicología, con la que hemos trabajado desde hace muchos años, pues iba a hablar de este tema que le gusta mucho del estrés. Y hoy se ha excusado porque por problemas familiares no podía venir. Y bueno, pues lo anunciamos, y además este es un tema muy bonito, es muy interesante para pacientes, porque siempre lo hace muy bien y siempre aporta cosas prácticas. Y bueno, el caso es que, claro, la que se avecinaba. Y el 31 de diciembre se describe el primer caso de esta nueva enfermedad en China, y llegó pues la COVID-19, que os voy a contar. El caso es que nos engañaron como a chino, porque nos habían engañado igual que a chino, ¿no? Pero totalmente. Que si era como una gripe, nos decían, madre mía, con la gripe que vino encima. Total, que nosotros seguíamos haciendo divulgación. Me acuerdo de este comentario sobre lo natural, que alguien que está aquí le hizo mucha gracia, y decía, pues bueno, el hipérico que se vende en el Mercadona, este es el del Mercadona. Y la gente, esto que llega a propósito de que muchos enfermos llegan a la consulta y dicen, ah, si esto es natural, digo, esto es natural, digo, coño, digo, la manita fanoide es más natural que la manita, no lo hay, ya ves quién se pega una panzada de manita. Y entonces por aquella época estábamos preparando un libro que luego os comentaré, y entonces pues había leído una curiosidad sobre el hipérico, la hierba de San Juan, que tiene mucho éxito, sirve para todo, para depresión, para HIV, para impotencia, bueno, para insomnio, sirve para todo, de verdad. Y entonces lo que se sabe es que interfiere con otros medicamentos y que puede hacer que se pierda su eficacia. Y de hecho encontré algún artículo publicado en PubMed de algún paciente que le hayan hecho un trasplante y que pierde el trasplante, que no se explican por qué había perdido el trasplante hasta que descubren que es que estaba tomando un montón de hierba de San Juan por su cuenta y que interfiere, ¿no? Entonces, bueno, pues comentarios de este tipo. Yo ponía aquí al final, siempre con un cierto tono de humor, que también interfiere con los anticonceptivos y que se sabía de alguien que había perdido el trasplante, que no sabíamos si alguien pues tenía algún hijo, también fruto del hipérico, pero es muy posible. El caso es que comentábamos algunos artículos científicos de interés, por ejemplo, este era sobre la influencia de las úlceras digitales en pacientes con esclerodermia, en un estudio Laudes, aquí está nuestro Callejas, y claro, efectivamente, pues se demuestra con números que la presencia de úlceras digitales, algo que sabemos todos, eso afecta a la calidad de vida de una manera tremenda, lógicamente, y bueno, pues lo comentábamos este artículo, u otros que no teníamos nada que ver con ellos, pero se publica en el New England este artículo sobre nintedanib en la esclerosis sistémica, un fármaco que sirve para el tratamiento de la fibrosis pulmonar y que, bueno, pues aporta cierta esperanza para los pacientes afectos de este problema. Bueno, comentábamos este tipo de cosas, ¿no? La charla que yo había dado de biológicos en enfermedades autoinmunes, pues también la colgaba las charlas, colgaba muchas cosas. Y nosotros la verdad es que seguíamos a lo nuestro.
nos fuimos de congresos y nos fuimos a Málaga 23-25 de enero de 2020, tan contentitos. Allí yo tenía una ponencia, veitismo infecciosa, tratamiento, se llamaba Mitos y Leyendas, y también está colgada en la página de Facebook, y en esa época pues entraron muchos oftalmólogos en la página. Y bueno, pues con estas cosas. Y luego nos fuimos también a Málaga el mes siguiente, 14 y 15 de febrero, al Congreso de la DEA, e incluso nos dieron un premio a la mejor comunicación por un estudio sobre la dieta mediterránea y el lupus. Pues las conclusiones que un mayor consumo de alimentos característicos de la dieta mediterránea, como sabéis, aceite de oliva, frutas, verduras, sofritos caseros, y el no consumo de carnes rojas, de embutidos, de azúcares y bollería, se asociaron en nuestros enfermos con una inactividad y ausencia de daño en el lupus. Esta es una línea que hemos seguido trabajando. Este era un estudio transversal, lo hicimos en un hospital de enfermería en el Ejido, en otro hospital de Jaén y nosotros, y teníamos un número importante de pacientes, pero ahora estamos haciendo un ensayo clínico para intentar demostrarlo, porque no es lo mismo hacer un estudio transversal que hacer un ensayo clínico, y en eso ahora también os lo comentaré. Bueno, pues comentábamos las cosillas que hacíamos y teníamos muchas participaciones pendientes. El 13 de marzo pues íbamos a Madrid para hablar de tratamiento de lupus. Estábamos más despistados que un pulpo en un garaje, porque seguíamos a lo nuestro, seguíamos con nuestra vida, nuestras cosas. Y dijimos, pues venga, vamos a anunciar el encuentro de abril, y además ahora, comentamos la posibilidad de reunirnos con motivo de esta charla de Isabel Peralta sobre el estrés, y allí en el hospital, en el salón de actos, y veníamos hablando de la posibilidad de hacer una asociación de enfermos autoinmunes. Y dijimos, bueno, pues puede ser un buen momento para reunirnos y hablar de la asociación de autoinmunes, y ya está, y bueno, pues ya está, muy bien, pues perfecto. Esto lo comentábamos, iba a ser la reunión el 29 de abril y esto era en febrero. Total, que llegó lo que tenía que llegar, y apareció la declaración, el estado de alarma el 14 de marzo, madre mía. Total, que todos encerrados en casa, ya lo sabéis, pues se fue aplazando todo lo fuimos aplazando, y vimos pues cosas que nunca antes habíamos vivido. El caso es que para ayudar un poco, el Ministerio de Sanidad, para tranquilizar, nos dijo que había varios grupos de riesgo. Si lo leemos bien, yo he calculado que están como 20 millones o 20 y tantos incluidos entre los grupos de riesgo, pero bueno, si se lee más por encima, mayores de 60 años, dice enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, inmunodepresión, embarazo, total, inmunodepresión. Los enfermos inmunodeprimidos pues entraron en pánico, lógicamente, pero entraron en pánico, era una cosa tremenda. La cantidad de llamadas, la cantidad de correos, la cantidad de... una cosa impresionante. Entonces nosotros la verdad es que nos adaptamos muy deprisa. Yo creo que fuimos los que más deprisa nos adaptamos, sinceramente, porque descubrimos la telemedicina así de golpe, sin anestesia, y el 15 de marzo yo escribía en el Facebook que en la consulta de enfermedades autoinmunes empezaremos esta semana a hacer las visitas de revisión por teléfono siempre que se pueda. Esto era el 15 de marzo, es decir, al día siguiente. Nuestra secre, que no ha podido venir, Bea, le costó un disgusto porque bajó tan contenta a decir que ya lo teníamos resuelto en nuestra unidad, y le dijeron que quién coño era el doctor Ortego para tomar decisiones de ese tipo. Pero si está diciendo la tele que no venga a la consulta, habrá que hacer algo. Bueno, pues ya está. El caso es que sobre la marcha comenzamos con estas consultas telemáticas, y en la facultad las clases a distancia. Y el 17 de marzo, fijaros, creo que fue el primer día de los buenos días en la página de Facebook. De tal manera que pongo ya el 17 de marzo, buenos días a todo el mundo. Hoy empieza un nuevo día. Ayer fue el primero que atendimos a los pacientes por teléfono, es decir, que empezamos el día 16. Fue una buena experiencia. De momento intentando que todo quede reflejado en la historia clínica, como si fuera una visita normal. Lo único que evitamos es el desplazamiento de los enfermos al hospital, que creo es fundamental. También es fundamental poder hablar con nuestros enfermos y tranquilizarlos. Es decir, esa era la idea, y comenzamos con esta tarea, pues fijaros, el 17 de marzo. Eso está escrito.
no es que lo esté diciendo yo ahora. Y la verdad es que la página de los sistemáticos, sin saber cómo, pues de tener 400, pues pasó a 2.000 en una semana, o sea, 2.000 personas. Se convirtió en un oasis en el desierto. Intentamos ayudar, aportar información y sobre todo pues mantener el ánimo sin ningún guión predefinido. A la página llegaron enfermos de la consulta y compañeros del hospital y enfermos de otros lugares de España y de Hispanoamérica y no enfermos. Y empezamos con los pasatiempos, nos dimos cuenta, estábamos mucho tiempo encerrados y algo había que empezar a hacer. Empezamos a hacer pasatiempos. Y el primero fue un pequeño desastre. El 22 de... Yo madrugo bastante. Yo me suelo levantar temprano, a las 5 ya es tarde. A las 5 me levanto. Bueno, entonces dije, pues el 22 de marzo dijo, vamos a poner amaneceres. Claro, yo puse mi conventico enfrente de casa y tan majo y digo, y el grupo no es muy de madrugar. Entonces ya me di yo cuenta entonces que no iba bien yo por ahí. Luego he visto que sí, yo creo que se han ido sumando los más madrugadores al grupo. Y fue un pequeño fracaso porque, bueno, se pusieron poquitas, hubo una participación regular. Pero la verdad es que hicimos muchísimas más. Atardeceres, flores, series, libros, películas, fotos y también sentimientos. Entonces esta fue una de las más bonitas porque había que poner objetos que te transmitieran sentimientos. Y esta cartera me la habían regalado mi Callejas y mi Raquelita, se me emociona un poco, es que soy así. Cuando me presenté a la plaza de profesor titular. Y entonces, pues para mí tenía muchos sentimientos. Y yo puse esta cartera, pero se pusieron muchísimas cosas muy bonitas de la gente del pueblo, de los abuelos, de muchísimas cosas. Y no abandonábamos la divulgación porque entonces no salíamos de un susto para entrar en otro. ¿Os acordáis el ibuprofeno? El ibuprofeno aumenta la gravedad de la enfermedad. Y salió la EMS diciendo pues que no, y que en principio, hombre, que se recomendaba paracetamol como antitérmico, pero que no había nada que demostrara que el ibuprofeno empeorara el curso de los enfermos. Nos hacíamos sobre enfermedades autoinmunes, sobre la COVID, y de la COVID, lógicamente, de enfermedades autoinmunes. Hubo un follón tremendo con la hidroxicloroquina, no sé si os acordáis, pero aquello fue tremendo, porque en principio curaba todo, curaba la COVID, y salió el TRAN diciendo que él lo tomaba y que era magnífico, y todo el mundo quería la hidroxicloroquina, y no había hidroxicloroquina. Entonces yo me acuerdo que hablando con el delegado, el Indalecio por teléfono, para ver, me mandaba, mira, no, que se va a hacer de esta manera, que no le va a faltar a los enfermos. Y bueno, pues poníamos en el Facebook cómo se hacía la dispensación, que como tal y todo. Pero en fin, todo esto, ahora lo vemos así, pero en ese momento, aquellos días era bastante dramático, porque y yo no he encontrado hidroxicloroquina, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? No te preocupes, se acumula, puedes estar unos días sin tomarlo, pero te da 20.000, no os imagináis la cantidad de mensajes por todas las vías posibles. Y también pues dábamos, le ponía yo aquí, el 3 de abril, esto está chupado. Dice, ya queda menos. Bueno, llegó el vídeo del doctor Callejas. No, yo no lo puse en el Facebook. Posteriormente sí que hablamos de él, pero yo no lo puse. Yo me acuerdo que yo estaba en la consulta y él estaba en la sala y no nos habíamos visto. El caso, yo llegué a mi casa y abro el correo y encuentro un correo electrónico de un inmunólogo del Clínico de Barcelona, de Aroste, y dice, estoy de acuerdo con vosotros. Bueno, ¿con qué está de acuerdo? Yo no sé nada. ¿Y con qué está de acuerdo? Me mandaba bibliografía de anakinra, de una antilupina en dosis altas, en infecciones, y además no pasa nada, y no sé qué. Entonces, la verdad es que esto, no, por supuesto que luego cuando pasó lo que pasó, pues pasaron muchas cosas. La verdad es que tuvo una repercusión muy importante en la página, aunque no apareciera como tal, tuvo una repercusión muy importante, a veces en la trastienda. Yo normalmente escribo todos los días, pero escribo una cosa y a veces tiene 2 o 3 significados. Y muchos días, pues algunas de las cosas que aparecían
hubo cientos de miles de reproducciones. Esto sí, sí. Nos llamó, nosotros habíamos tenido una residente de Argentina, de Buenos Aires, que se puso en contacto con nosotros sobre la marcha. Habíamos tenido alumnos de Italia que sobre la marcha, o sea, vamos, una cosa tremenda, fue impresionante. Pero esto, aunque no lo creáis, esto trajo mucha cola. Trajo mucha cola consigo, mucha. Y creo que yo mismo ni me enteré de la mitad, porque yo siempre he sido de moverme con anteojeras. Procuro mirar para adelante y olvidarme de lo que hay al lado, porque si te pones a mirar lo que hay al lado, este me ha dicho que otro, es muy malo. Entonces, yo soy más de mirar para adelante. Pero bueno, esto trajo su cola, pues como pasa con los vestidos de las novias, no se pueden pisar y manchar y de todo, pues eso, pues lo mismo. Bueno, lo importante es que salvó vidas, porque luego hubo un momento en que todo el mundo sabía perfectamente que había que poner los corticoides, lo sabía todo el mundo, pero es que estaban todas las publicaciones que no se podían. Incluso José Luis recibió una denuncia por parte de un médico de Córdoba, y en fin, pero luego todo el mundo lo sabía. En fin, ya pasa nada, es la vida. Y nosotros seguimos a lo nuestro, participamos en muchas cosas, aprendimos lo que eran los webinars, pero no teníamos ni idea, yo esa palabra no la habíamos aprendido, y aquí hicimos, fijaros, la hicimos muy rápido con Fedupus. Esto lo hicimos en abril, o sea que había pasado muy poco tiempo. Con un reumatólogo de Madrid y un servidor, pues participamos en esa webinar, y entonces, pues algunas de las cosas que comentábamos ya entonces, pues yo decía, según investigaciones recientes del 26 de marzo, al toser o estornudar se genera una nube de gas cargada de virus que podría alcanzar hasta 7-8 metros. En principio, la idea era que llegaba muy poquito, pero no tan lejos. Entonces, aquí ya en esta publicación, y ya a partir de esto, yo ya lo comenté, este artículo, y el dibujito que venía en la revista, y hablamos de la importancia de la mascarilla. Ojo, que nosotros al principio, yo me fui a los CDC, y al principio no se recomendaba, pero hasta ahora no se había recomendado, pero en este momento ya el jefe del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades considera que es fundamental. Y la idea es que todos debemos comportarnos como si estuviéramos infectados. Bueno, pero esto era en abril, en aquel momento sabíamos pocas cosas. Y había poquísima, yo buscaba información de qué había publicado en enfermedades autoinmunes, porque había poquísimas cosas, había muy pocas cosas. Entonces, unos autores italianos comunican su experiencia, sobre todo en artritis reumatoide, con diferentes tratamientos, con biológicos, y encuentran una evolución, decía, que similar a otras personas. El condicionante de evolución más importante sería la edad, y luego las comorbilidades, es decir, lo que pudiera tener el enfermo con la patología autoinmune, una insuficiencia renal, si era diabético, si era más que la enfermedad en sí. Y yo me atreví a decir mi impresión personal, nivel de evidencia 5, o sea, que no vale más que nada, es que nuestros enfermos hasta entonces evolucionan igual que el resto de la población. Luego ya se fueron definiendo qué situaciones eran las que marcaban gravedad o determinados tratamientos, pero en principio buscábamos información, y los chinos, a pesar de, bueno, como decía, que no les habían afectado más que a 4 o 5, porque era lo que decían, porque ¿qué estudios iban a sacar si no tenían gente afectada? Pues no podían sacar a nadie. Entonces, bueno, pues ya está. Y lo íbamos alternando todas estas cosas con chorradas. Aquí pusimos fotos por fotografías. Esta fotografía, aquí estoy yo con mis hermanos, y a ver quién era yo. Pues yo soy este. Y por cierto, creo que está bien, es la única foto que tengo, creo que tenía, pero no la encuentro. Pero bueno, ahora está puesta ahí, de mi infancia. Y a raíz de una actividad culinaria, yo aporté mi granito de arena, y yo dije que bueno, que yo me hacía unas tostadas con jamón, que estaba muy aceite, que estaba muy bien. Y entonces pues se nos ocurrió el hacer un libro de recetas de cocina. Entonces salieron con voluntarios. El libro se puede descargar perfectamente, vamos, está o en la página de Aura, o si se busca en Google Covid Cocina, se encuentra Covid Cocina y se puede descargar. No sé cuántas recetas, más de 100. Y además son hay muchas de toda España y de Sudamérica. Y se hizo un libro magnífico, aquí con otros colaboradores, y bueno, pues la Covid Cocina sistemática, bueno, pues una de las muchas cosas que hemos hecho durante el confinamiento. Un libro de cocina, del que soy autor, y por cierto no me lo he puesto en el currículum. Se me ha olvidado, me acabo de acordar ahora. Entonces, de verdad,
¿Ves? Claro, ahora me acabo de dar cuenta ahora, según lo estoy presentando. Claro. Sí, sí. Pues a propósito de cocina, en aquel momento, dentro de los trabajos que veníamos haciendo, pues apareció esta publicación, esta revista, en la que demostrábamos que los pacientes con lupus que consumen más azúcares libres tienen más actividad de su enfermedad. Está hecho en pacientes con lupus, pero pensábamos que posiblemente para todas las enfermedades autoinmunes pues es bueno no consumir exceso de azúcar. Y cada día aportábamos las buenas noticias. Entonces, el 18 de mayo poníamos, aunque fueran ilusiones, pues decíamos, primer día sin muertos, el confinamiento ha sido muy duro, pero muy efectivo, sin apelativos. Ahora toca conservar lo conquistado, pues ya teníamos una primera gran noticia. Y bueno, pues encontrar todas las cosas que yo iba encontrando me parecía interesante. Dije, cualquier aportación que me pareciera de interés, por ejemplo, esto de la Clínica Mayo, cómo abordar tu salud mental durante la crisis. Decía yo, digo, a lo mejor llego tarde y ya estamos todos tarumba, pero a lo mejor nos puede servir para algo. Ya el 3 de junio de 2020 yo soy muy cansino. Llegó mi primer intento de dejar de escribir a diario, porque creíamos que la cosa ya estaba terminada. Y decíamos, dice, una vez que esto se esté normalizando, ya estaba pensando volver a los comienzos de la página y pasando al formato inicial, que no incluía ni COVID-tareas, pero entre otras cosas, pero mientras vosotros queráis seguimos con lo tal y como estábamos. Pero bueno, ya fue mi primer intento. El 9 de junio nos hicieron una entrevista para Canal Sur en el Parque García Lorca. El 19 de junio se presentó la Asociación de Granadina de Enfermedades Autoinmunes. Como tal, se presentó en el registro con estos componentes en la Junta, y la verdad es que es una tarea de muchísimo mérito y hay que dar las gracias porque hicieron un trabajo excelente. Y el 22 de julio se hizo la presentación en el Ayuntamiento de Granada. Ahí estábamos pues Emilio, Luisa Hornos, un servidor y María Ángeles Peinado. Ahí estábamos junto con el concejal de turno del Ayuntamiento. Lo que pasa es que desconocíamos que estuviéramos en el mar. Y el 25 de junio llegó otra ola. Yo ya no sé cuántas olas hemos tenido, pero llegó otra. Aquí están empezando a llegar noticias alarmantes, qué nos está pasando. Nos hemos quejado de las medidas de aislamiento y es lo único que ha funcionado, porque realmente era lo que funcionaba y las calles estaban a tope. Es decir, en cuanto que había cualquier evento estaba todo el mundo en las calles. Y todo se fue prolongando. Porque creíamos que iban a ser 2 o 3 meses, se prolongó. Fuimos conscientes entonces de que la página podía ser una herramienta magnífica para hacer investigación. Y aquí enganchamos con la segunda parte del título de la charla. Hay un montón de pacientes y otro montón de asociaciones de pacientes de toda España y también de Hispanoamérica con ganas de ayudar, de colaborar. Y entonces, pues lo primero que hicimos fue con Isabel Peralta hacer un estudio efecto del confinamiento ocasionado por la COVID-19 en personas con lupus. Ellas habían hecho hacía tiempo un trabajo sobre estrés en pacientes con lupus, eran pacientes de la consulta de Granada, y entonces dijimos, pues podemos comparar los resultados de entonces, de hace años, con los resultados que obtengamos a partir del estudio de la encuesta que hagamos. Entonces, fijaros, 276 encuestas, es un número estupendo de encuestas. Y teníamos 152 previas, es decir, que conseguimos más encuestas. Y se demostró, era una perogrullada, pero lo demostramos con números, que el nivel de estrés, de ansiedad fóbica y psicoticismo aumentaron durante la pandemia. Concluíamos que estos hallazgos muestran la vulnerabilidad de los pacientes con lupus ante una alerta de salud pública y señalan la necesidad de realizar un abordaje psicológico de estas pacientes mientras dura el estado de emergencia sanitaria, así como posibles rebrotes del virus. Este fue el primer trabajo que hicimos. Fijaros, mirando las características del país de origen, 146 procedían de Sudamérica. Es decir, que se consiguió un número importante de encuestas de pacientes de Sudamérica.
el 54% de los pacientes pensaba que había pasado algún brote de su enfermedad. Entonces había muy poco acceso a la atención sanitaria. Nosotros teníamos un acceso fantástico, o sea, puedo presumir porque lo teníamos. Nosotros conseguimos estar al día de los enfermos al final de la primera hora y más adelante. Pero yo tenía, y bueno, y como yo callejas, pero yo tenía entradas cada día de personas haciéndome preguntas y de todos los países, de Sudamérica, de España también, pero haciendo preguntas sobre qué hago y qué me tomo, qué hago, porque no tenían acceso a la medicina y la mayoría, el 54% pensaba que había hecho algún brote. Y yo creo que posiblemente el éxito de la página no era otra cosa más que esa pequeña contribución que hacía aminorando parte de ese estrés. Es decir, que de alguna manera la gente preguntaba, la gente hablaba, la gente unos con otros y se transmitía información, se hacían grupos. Y yo creo que esa era un poquito de parte del éxito. Claro, el 5 de julio esto fue una primicia mundial. Esto fue una primicia, pero vamos. Descubrimos definitivamente que el coronavirus venía de China. Esto fue, vamos, lo hicimos nosotros. Estaba yo en mi jardín cavando, atacando en un rosal, y aparece este bicho, que lo tenía mi perro, que se había ya muerto y jugaba con él, y apareció debajo de un rosal y tenía una pata comida, luego se la recompusimos, pero tenía una pata comida, ¿y qué pone ahí? Made in China. ¿Y quién es este? Pues lo llamamos Coviaurin de entrada. Entonces fue la demostración irrefutable de que el virus procedía de China, vamos, ya lo tenía ya claro. Claro, a partir de, primero se llamó Coviaurin y luego se le puso COVID. Y ya empezó a formar parte de nuestras vidas. Aquí lo teníamos, esto es un café con hielo, no es un cubata. Estaba Covito tomándose pues el café con hielo. Y bueno, pues ya está, era muy participativo. Nos dio mucho juego. Y el 7 de julio apareció ella, que fue nuestra Manolita. Manolita es otro personaje, ha sido otro personaje de la página, que en realidad fue la gente de la página quien la hizo, yo no. Porque yo dije, vamos a adelantarnos a una comitaria. Digo, por ejemplo, dice, vamos a poner cosas que nos hicieron o nos han hecho muy felices y tenemos que representarlo con alguna imagen. Al comienzo del confinamiento fotografiamos sentimientos, ¿os acordáis? Digo, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con cosas que nos han hecho felices. Digo, por ejemplo, si yo digo, a mí me ha hecho muy feliz viajar a las islas griegas, pues me pongo a mí y un barco. Si digo, a mí me hizo muy feliz Manolita, pues pongo una imagen de Manolita y lo que sea. Y entonces ya esta historia, ya el tema de Manolita aquí, se convirtió en algo ya muy propio de la página, pero yo no había dicho, era un ejemplo. Yo no había ido a las islas griegas, ¿vale? Entonces, bueno, ya está. Pero nos dio mucho juego, la verdad. Y entonces poco después empezaron los secuestros, porque lógicamente ya había que hacer cosas y nos secuestraron. Primero fue en China, ¿no? En China, donde allí teníamos a Alguiñán, el cocinero Alguiñán, ¿no? Que se empeñaban en que comiera el pangolín. Y este es un pangolín, el pobre que se decía que es el causante de la COVID. Y teníamos el chino bueno, el chino malo. Luego en Rusia, ¿veis? Esto es que está escrito en cirílico, no se ve bien. Me habían puesto una fe de vida con Covito y la publicación de la fecha, para que vierais que estaba bien, que estaba vivo. También en Ortigueira, llegamos a Ortigueira con los coros y danzas de Ortigueira, nos lo pasamos genial, la verdad. Y allí apareció la Manoliña y la herba namoradeira, que se hizo famosa durante una temporada. Y en USA aparecimos en la época de Acción de Gracias y allí estuvimos a punto de perder la vida, porque es que aparecimos en plena Acción de Gracias y estuvimos pues, en un momento crucial total. Nos lo pasábamos bien. Lo que pasa es que había siempre un comando pandémico que estaba dispuesto a liberarme, que era a base de darme golpetazos siempre en la cabeza. Me recordaba a los títeres de los niños, pero era muy entretenido. Hubo momentos en que todo se había complicado tanto, que yo ponía en primer lugar, digo, si alguien pudiera hacer un resumen de mi vida en los últimos meses, lo entendería, porque yo ya no sabía muy bien qué es lo que había pasado. Y entonces ya para enganchar la historia no lo sabía muy bien. No sé si os acordáis de la novela, se había leído de Vargas Llosa, de la tía Julia y el escribidor.
tiene tanto éxito, que empieza a escribir series, era para la radio, y que eran exitosísimas. Entonces, pero claro, empezó a tener tanto éxito que no paraba de escribir series. Con lo cual siempre aparecía un personaje que estaba en la mejor edad de la vida, la cincuentena, frente amplia, nariz aguileña, era él. Y siempre se aparecía siempre de personaje central en todas las historias. Pero eran tantas historias que el pobre hombre además ya no tenía tiempo, no dormía, y entonces empezó a confundir a todos los personajes y decidió en un momento determinado qué hacía para salir de aquella. Pues los metía a todos en un barco y subía el barco, los metía en un estadio de fútbol y prendía fuego al estadio de fútbol. Es decir, lo que iba haciendo fue deshacerse de todos los personajes de todas las novelas. Porque claro, la gente que escuchaba las radionovelas decía, pero el doctorcito no estaba en la otra. Dice, era un fillo de... Pues a mí me pasaba lo mismo. El 24 de agosto vino una enferma, como poníamos muchos chistes de Mafalda, pues Consuelo me llevó una Mafalda a la consulta, que incorporamos a nuestras historias. Y el 1 de septiembre nos enteramos que se había suspendido el descenso del Sella, y entonces planeamos nuestra primera aventura. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer el primer descenso virtual del Genil. Nadie sabía qué íbamos a hacer, la verdad. Pero dijimos, nos dijimos el sábado o el domingo a tal hora. Y la gente diciendo, ¿qué va a hacer el descenso del Genil? Y entonces, pues bueno, pues a las 10 hicimos el descenso virtual del Genil. Allí se conocieron Mafalda y Covito, y empezaron una relación. Y la verdad nos lo pasamos muy bien, pero hicimos otras muchas aventuras. La primera vuelta virtual, la España en globo, estuvo fenomenal, porque os acordáis que lo que hicimos fue hacer un itinerario y la gente iba pasando por las diferentes poblaciones y ciudades y al llegar a la ciudad pues ponía fotos de su ciudad y ponía alguna historia. Muy bien. Luego hicimos el ascenso virtual a Veleta en bicicleta. Hicimos el Camino de Santiago y nos hicimos varios caminos de Santiago y nos lo pasamos muy bien. Luego cruzamos el estrecho, pero por lo ancho, que tiene mucho más mérito cruzar el estrecho por lo ancho. Y este estuvo genial. El primer rally virtual de Montecarlo en triciclo, esto ya fue lo más de lo más. Luego hicimos también un triatlón sistemático. El caso es que participábamos con los niños, estábamos, con ellos todo el día, pero hubo que entrenar muy duro. La verdad es que tuvimos que entrenar, yo tuve que entrenar bastante para participar en todas aquellas. Y también, pues el tema del vestuario se trabajó también bastante. Ya os digo que el primer rally virtual de Montecarlo en triciclo, lógicamente mostré mi superioridad en todas las competiciones. Aquí se dijo que si había empujado a Callejas o no lo había empujado, de verdad que no lo había empujado, se cayó él porque iba tan deprisa que dio una mala pedalada y se cayó y gané yo. Entonces, hacíamos también muchas lesiones. El 8 de octubre de 2020, por ejemplo, pues decía, me fui a la cama muy preocupado por vosotros, los enfermos autoinmunes de Granada. Os dije hace muchos meses que la COVID se iba a comer todo lo que no fuera COVID, en recursos materiales y humanos, y me temo que puede empezar a pasar. En mi Callejas, desde hace años, me dice que soy adivino, pero no lo soy, simplemente conozco a la gente y su forma de reaccionar, y algunas personas son más previsibles que otras. Los autoinmunes no sois enfermos prioritarios, sois crónicos. Los tratamientos, desde que llegaron los biológicos, son cada vez más costosos y además precisáis muchas revisiones porque cuando se os deja vuestro amor aparecen múltiples complicaciones que por desgracia son irreversibles, en la mayoría de los casos. Y está la situación como para dejaros en manos de atención primaria. Espero que todo quede en nada, pero desde hace tiempo tengo el presentimiento de que la unidad, a pesar de su altísimo nivel, incluso generó el primer artículo en español sobre el beneficio de los corticoides en el tratamiento de la COVID, que fue en mi Callejas, peligra, y el presentimiento, como dice Arguiñano, tiene fundamento. Entonces esto ya lo venía escribiendo yo desde hacía tiempo. El día 21 de octubre llegó otro personaje que fue Tito, de la mano de Melania Portollano, y yo seguía vueltas con dejar de escribir. A poco que me descuido,
Digo, pero ¿qué pollas hago yo? Perdón, la palabra esa ya lo tenemos dicho que se puede decir. Entonces, digo, ¿qué pollas hago yo escribiendo cada día en esta página? ¿Quién me ha creído que soy? ¿Quién te has creído que eres? Pero bueno, ya está, digo, luego decís, pues, no, que sí, que tal, bueno, pues ya está, pues muy bien. Y llegaron más olas, yo ya ni me acuerdo de cuántas olas, pero yo mirando el Facebook se ven porque ya están suspendiendo una gran cantidad de consultas el 6 de noviembre. Bueno. Y entonces empezaba a hablar mucho de vacunas, todo el mundo era experto, pero nadie parecía que... Y llegó un momento, yo creo que fue a partir también de la aparición en televisión de un médico que tiene poco que ver con el tema de las infecciosas y poco que ver con la prevención y poco... pero en un programa de estos de máxima audiencia, yo creo que nadie parecía querer vacunarse. Entonces, pues tenía que poner historias, pues puse la historia de la vacuna de la polio, que aquí parece que como nadie tampoco quería vacunarse, pues vacunó a sus propios hijos y a los colaboradores pues para probar la vacuna. Ponía historias de ese tipo. Y seguíamos participando en muchas cosas, por ejemplo, en el Congreso Virtual de Lupus, que fue en noviembre de 2020, con una ponencia de virus y enfermedades autoinmunes sistémicas. El 21 de octubre, llegó Tito de la mano, era de Melania, Puerto Llano, y el 10 de diciembre, ya lo había puesto antes, llegó Manolita, y esta nos lo mandó Ana Pérez desde Cáceres. Venía en busca de Tito, y no sé qué decía de un pájaro. Entonces llegó con una misiva... bueno, pues muy cariñosa. La verdad es que fue muy emotivo porque abrir aquel paquete y encontrarme con la Manolita fue muy gracioso. Claro, las tertulias con los 4 personajes eran imposibles. Lo primero, los mayores pidieron asesoramiento en temas de amores y ya busqué yo en internet y me recomendaron este libro, que fue el libro que les compré a los niños, y ya me decíais algunos que no eran más apropiados, sobre todo porque los pequeños también querían mirar, pero bueno, ya está. El caso es que ya la verdad es que, con la ayuda de María del Mar hicimos nuestra propia campaña de vacunación, que la tuvimos puesta mucho tiempo en la página. Y el 27 de diciembre pues llegó la vacuna y la primera vacunada de nuestro país, Araceli, de 96 años, a la que siguieron otros ancianos. Y el 30 de diciembre pues me tocó a mí en el hospital. Y aquí al día siguiente, pues luchando contra el virus como un campeón, a que vierais que estaba fenomenal. El 31 de diciembre nuestro Callejas vio las uvas en Canal Sur y fue pues una tremenda satisfacción verlo allí. Callejas se le iban los ojos a donde todos sabíamos. Fue aquello que nos tenía de los nervios, porque somos Callejas, por favor. Pero claro, no respondía a los WhatsApp que le mandaran. Pero claro, pues diciendo de los ojos, sí, vale. Y el 14 de enero fue el último día de la consulta, la última cita. Y bueno, porque el día 15 de enero fue el concurso a la plaza de catedrático no vinculada y la responsable está aquí, porque fue Aurora, que un tiempo antes yo estaba acreditado como catedrático, una plaza vinculada, la comisión mixta no se acababa de reunir, y entonces pues Aurora sabía que, yo ya no daba más de sí, y me dijo, ¿puedes pedir una plaza que sea no vinculada? Entonces la responsable es ella, y le estoy eternamente agradecida. Eternamente no, porque no voy a vivir eternamente, pero mientras viva. Entonces tuvo también su contrapartida en nuestra página de Facebook, esta fue el día también el 15. Tuve que explicar por qué me había presentado una plaza que era no vinculada, porque yo pienso que deben ser las plazas vinculadas, pero bueno, ya por dada mi avanzada edad y que me queda poco tiempo, pues pensaba que podía aportar mucho en la universidad. Y además, las cosas como son. No se adaptan los puestos asistenciales del SACS ni en calidad ni en cantidad a las condiciones de los profesionales de más experiencia. Me explico. Yo saqué mi plaza de profesor titular, yo empecé a dar clases en la facultad, un montón de clases, pero a mí nadie me quitó ni una mijita de tiempo en el hospital. Es decir, yo tenía que seguir haciendo el hospital y haciendo la facultad. Nadie contrató, si era un tercio, pues un tercio de profesional. De tal manera que cada vez que hacías algo nuevo, a mí siempre mi mujer me preguntaba lo mismo. Dice, ¿eso te va a quitar trabajo? Yo decía siempre, no. ¿Te van a pagar más? No. Dice, coge lo que es lo tuyo.
Siempre era lo mismo, claro, porque era la misma historia. Entonces, bueno, el 16, pues me regalaron me hicieron un vídeo desde Aubra, vamos, precioso, que bueno, lo guardo también como un morro en paño. Y la verdad es que hicimos aquel primer estudio con las encuestas y pensamos que podía ser un buen método para estudiar. Fijaros, este estudio parece muy tonto, pero por aquel entonces se buscaban qué tratamientos podían ser útiles en la tormenta de citoquina. Entonces, pues había mucha gente que opinaba que la colchicina es un fármaco muy antiguo que utilizamos sobre todo para tratar aftas orales, pues que podía funcionar. Entonces, incluso los compañeros del Clínico de Barcelona hicieron un estudio que luego lo han publicado, ¿qué tal? Y bueno, pues era uno de los muchos fármacos que se estaban estudiando, como el tema del Dorquina. El Dorquina demostró que no solamente no mejoraba, sino que era un desastre. Pues dijimos, pues podemos hacer una cosa, podemos hacer una encuesta con pacientes que tengan una enfermedad de Behçet, que estén tomando colchicina, y como habrá otros que no estén tomando colchicina, pues vamos a ver qué pasó con los que tomaban y los que no tomaban, a ver si la COVID no es un método muy fino, pero bueno, era una aproximación. Lo publicamos en Medicina Clínica y tuvimos 224 encuestas de pacientes con enfermedad de Behçet, para una enfermedad tan infrecuente es una muestra tremenda, y comparamos, como os digo, la evolución de los que recibían el tratamiento con los que no, y como conclusiones pues llegamos que la colchicina, si ejerce algún efecto, es pequeño, que los enfermos que habían estado tomando corticoides por su enfermedad cuando habían contraído la COVID no habían tenido un curso peor que los que no lo tomaban, y bueno, esto era por otra parte lo que cabía esperar de los corticoides, pero bueno, fue algo que encontramos y que nos pareció muy interesante. Yo había avisado la gerencia medio año antes de que me iba a ir, desde el momento en que se dijo que iba a salir mi plaza. Yo fui a hablar con el gerente en el mes de julio, pero no había nada previsto para mi sustitución. Y nos pusimos un poco reivindicativos y íbamos llevando un contador en la página de Facebook con los días que iban pasando sin que llegara nadie, ¿no? Y ya lo esperábamos, porque me había dicho ese amigo que siempre va conmigo hace tiempo con motivo de después de un congreso de la ADEA, dice, durante muchos años pensé que el esfuerzo por hacer un trabajo de calidad, con atención a los pacientes honesta, con trabajos de investigación, con publicaciones de nivel y docencia apreciada por alumnos y residentes, se acompañaría de un reconocimiento de la administración en forma de apoyo con más medios humanos y materiales. Pero esto no ha sido así. Esto es un amigo mío, el que va conmigo siempre. Solo se ha traducido en más trabajo para que llevara a acabar con el poco tiempo que podría dedicar a la investigación y a trabajar cada vez con más presión. Yo he sido un ingenuo toda mi vida. La verdad es que dije, pues me entristecieron sus palabras y pensé, menos mal que a mí no. Bueno, pensé, espero que al menos haya recibido el reconocimiento de sus pacientes y de sus alumnos. Esto lo habíamos escrito ya antes de la pandemia, pero bueno, era algo que yo lo tenía muy claro. Y por otra parte, ponernos reivindicativos ya teníamos experiencia, porque hubo un momento que hicimos este dibujo con más profesores y menos asesores y más sanitarios y menos parlamentarios, que tuvo mucho éxito y que se distribuyó mucho. Lo que pasa es que todavía quedaban más horas, y esto era en marzo de 2021. Dice, ya llevaba unos días diciendo que la cosa iba mejor y ahora tengo que deciros que al menos en Granada llevamos 2 días con esto que está otra vez retorciéndose. Como los autoinmunes no habían entrado en los ensayos clínicos, ahora no, a lo mejor no os acordáis, pero los ensayos clínicos de las vacunas fueron muy exigentes y dejaron fuera a los pacientes con enfermedades autoinmunes por 2 motivos. Vamos, uno, porque con la idea que con los tratamientos inmunosupresores pudieran no hacer una respuesta adecuada, y otra, pues bueno, porque son unos pacientes muy especiales. Entonces se dejaron fuera, con lo cual, en teoría, cuando se autoriza una vacuna, los pacientes que no han entrado en esa vacuna no deberían de estar autorizados, ¿no? Entonces, bueno, había dudas. Entonces, pues aquí el 24 de abril, yo pongo coronarinos, desde la Fundación de Lupus de América, pues información para los pacientes con lupus. Y entonces nosotros decidimos hacer otro trabajo sobre la vacunación en enfermos autoinmunes. Entonces hicimos otra encuesta, hemos hecho muchas encuestas, en este caso también con las psicólogas, con Eva Montero, con Isa Peralta y con Ana Santos,
Y entonces, esa encuesta, tuvisteis la amabilidad de contestarla a 386 pacientes, y en aquel momento 132 ya estaban vacunados, aunque algunos con tan solo una dosis y 254 todavía no. Entonces medimos algunas relaciones, relacionamos la calidad de vida con el hecho de estar vacunados o no, y demostramos que los pacientes no vacunados puntuaban peor en depresión, ansiedad, entre otros datos. Y como dato interesante, la mejoría psicológica observada eran mayores en los pacientes con la pauta completa de vacunación. Es decir, que frente a la gran ansiedad que provocó la pandemia en la población en general y los pacientes con enfermedades autoinmunes en particular, la vacunación supuso una especie de bálsamo. Es decir, que demostramos cómo esos niveles de estrés iban disminuyendo según se iba vacunando a la gente. Y cuando tenía una vacuna, una dosis, pues estaba mejor ya que cuando, y mejor todavía cuando tenía dos. Hicimos otro estudio más también sobre vacunas, pero aquí nos centramos en aspectos de alfabetización en salud. Este es un tema que está muy de moda, y entonces hicimos un cuestionario de alfabetización, lo que se llama alfabetización en salud en pacientes. Nos respondieron nada más y nada menos que 395 con diferentes enfermedades autoinmunes, y encontramos que en algo más de la mitad de los pacientes que respondieron tenían niveles inadecuados de alfabetización, es decir, saber manejarse buscando información, saber cuál es la información de calidad. Y entonces vimos que los niveles más bajos se asociaron con peor calidad de vida, y los pacientes con menor nivel de alfabetización en salud eran más remisos a vacunarse. Entonces esto nos parecía que era un dato también muy interesante, y además esto es ahora la base para un proyecto de investigación que estamos solicitando para mejorar lo que es la formación y la educación de los pacientes, pensando que se puede acompañar de una mejora de la calidad de vida. Esa nos pareció muy interesante. A todo esto, Amura cambió de junta directiva el 18 de abril. Nos hicieron una visita de la entonces junta directiva a la Facultad de Medicina. La verdad es que Amura era un sueño y una realidad que se había construido desde la página de Facebook. Y bueno, pues aquí tenemos desde la Constitución, allí por María del Mar, y aquí Ángeles Peinado, pues con estas tazas de Amura que se hicieron, y aquí también con nuestro cobito, que era fundamental en nuestra asociación. Y la verdad es que seguíamos con miles de cosas. Por ejemplo, hicimos estas entrevistas para la Radio Castilla-La Mancha sobre nefritis lúpica, hicimos un par de ellas, y en junio de 2021 hicimos, como comentaba, el rally particular, que ya os he comentado el resultado, pero como estoy tan contento, pues lo repito, porque es digno de mención, las cosas como son, y esto pues tiene que saberse. Y no hubo todo. Gabriela leyó su tesis sobre dieta mediterránea y lupus. Aquí estamos con las mascarillas. La leyó en la Facultad de Ciencias de la Salud. Pasamos un frío que no veas, y ahí con nuestras mascarillas. En julio participamos también en los Juegos Olímpicos, y por lo que se ve nos fue bastante bien. Y tuvimos una participación en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues en agosto me acuerdo que, estando de vacaciones, me percaté de que los azucarillos nos observaban y nos enviaban mensajes personalizados, los propios azucarillos, porque yo había dicho el día antes que había escrito que me faltaba tiempo, que yo había dejado muchas cosas por hacer en mi vida, que tal, que tenía que... Y me sale en el azucarillo, dice: no existe falta de tiempo, existe falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere la madrugada, se vuelve día, el martes se vuelve sábado, y un momento se vuelve oportunidad. Palabra que me apareció en el azucarillo del café del día siguiente. Total, que decidí que tenía que camuflarme, porque estaba convencido de que me estiraban los azucarillos. Bueno. En septiembre comenzó el curso escolar y yo no tenía ganas de ir al cole y me escondí. Entonces me escondí, pero como había tanto chivato en el grupo, pues ya avisé de que no se puede, que no dijeran nada. El 14 de octubre hicimos una reunión en la Facultad de Medicina. Yo, también una vez más, iluso, dije que sin mascarilla. La verdad, aquí tenemos a Lola hablando en el atril. Y bueno, yo la verdad es que continuamos un poco con la mascarilla, y además con mi camisa de manga corta, como debe ser, con mi boli Vic, y no se ve, pero en el bolsillo también llevaba yo
mi atuendo, mi montadiente, que era totalmente de moda. Moda total, no me digáis que no estoy. Yo vamos, porque llevo la mascarilla, pero si no, ¿eh? Eso no, pero vamos, como les cortamos, no tampoco se les ve mucho. Pero bueno, totalmente a la moda ahí va. Bueno, el caso es que aquí son algunas fotos de la reunión. Y el 10 de noviembre a por mi calleja lo amerallaron y fue también motivo de orgullo y satisfacción. Y dejamos también, colgamos el vídeo. Hemos seguido buscando participantes en nuestro ensayo clínico de dieta mediterránea y nos ha servido la página de Facebook para hacer propaganda. Es un estudio que, bueno, tenemos ya 60 y tantos pacientes. Es problemático en el sentido de que mucha gente de la consulta que no es de Granada le cuesta desplazarse, son pacientes con lupus, y entonces, pero bueno, vamos bien, no vamos mal. Y también se hizo otro proyecto de estrés psicológico y esclerosis sistémica, para el cual, pues lo hicimos también con una psicóloga, recibió una subvención de la Asociación Nacional de Esclerodermia. Estos dos estudios están en marcha y estos también pues los hicimos a través de la página de Facebook. En Navidad hice una interpretación inolvidable, fue todo un éxito. Y bueno, hicimos más proyectos, por ejemplo, de pacientes con lupus, actividades de la enfermedad. Entonces esto está publicado en la revista Lupus. El objetivo era conocer la adherencia al tratamiento, indicados, bueno, está cortado con antipalúdicos y corticoides en pacientes con LES y ver cuáles eran sus causas de la falta de adherencia, la repercusión. Conseguimos 670 encuestas, que está fenomenal. No tenían adherencia a antipalúdico, a la hidroxicloroquina, el 11% prácticamente, y a los corticoides pues casi un 40%. Y sobre todo eran por efectos secundarios aparecidos o a temor que aparecieran, y lo que estaba claro es que los enfermos con peor adherencia tenían más actividad de la enfermedad. Entonces nos pareció que eran unos datos muy, muy interesantes, entre otras cosas porque los pacientes con lupus les decimos que salvo que tengan algo en contra, que hayan tenido algún efecto secundario, deben estar con hidroxicloroquina, pero fijaros, la hidroxicloroquina siendo la misma población, pues solamente era un 11% los que no lo tomaban. Si lo tomaran el 100% no sería bueno, porque hay gente que tiene que tener problemas para no tomarlo o para tomarlo, y en los corticoides pues casi un 40%. Lo malo de estos enfermos es que cuando van a la consulta su médico cree que están tomando la medicación, porque normalmente no dicen que no la están tomando. Es decir, y se sabe que la falta de adherencia es uno de los principales problemas del fracaso de los tratamientos. Eso es algo que se conoce, no es que sean los fármacos que no funcionan, sino que si no se toman los medicamentos, pues es imposible saberlo. Pero en fin, eso es así. La verdad es que ha habido muchísimas cosas más. Yo, cuando he estado mirando para atrás estos 1.200, 1.300 días, yo le escribí el otro día que si a lo mejor había otro Norberto y me habían clonado y he tirado debajo de la cama, porque me parecía totalmente imposible todas las cosas que se habían ido haciendo en este tiempo. El 3 de noviembre le dimos una tesis doctoral en esclerodermia sobre unas moléculas FGB23 y cloto. En noviembre de 2022 presentamos en el PTS nuestro libro. Este libro también lo podéis descargar de forma gratuita, fármacos inmunosupresores para pacientes o para enfermos, y se puede descargar de forma gratuita de la editorial de la universidad. Bueno, ya he ido resumiendo muchísimo porque si no estaba aquí las 2 horas que me había dicho Aurora al principio y tampoco. Dice, en abril de 2023 tenía que dar una ponencia sobre relación médico-paciente tras la pandemia y una vez por más pues pedí ayuda a la gente del Facebook. Digo, ¿cómo lo hago? Lo mismo. Tenía que hacerlo, era un congreso hispano-cubano que se hacía en la escuela de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, se me ocurrió, si yo no soy tampoco experto en relación médico-paciente, digo, bueno, lo que vamos a hacer es una encuesta. Hicimos una encuesta que el día 16, fijaros, del 16 al 20 de marzo, o sea, ahora mismo, y tuvisteis la amabilidad de contestar 145 personas, una edad de 59 años, más o menos 8, básicamente 87% mujeres,
y el 61% con alguna enfermedad crónica que sigue revisión en atención primaria, el 72%, casi 3 de cada 4 personas hacen una enfermedad crónica que sigue una revisión especializada, la mayoría en poblaciones de más de 10.000 habitantes, y vimos que la teleasistencia después de la pandemia continúa mucho en atención primaria. El 75% decía que había continuado teniendo atención mediante telemedicina, y menos en atención especializada, que era el 41%. Y solamente os pongo dos gráficas. El cambio en la relación médico-paciente en atención primaria, al preguntar a los pacientes cómo veían la relación con su médico de atención primaria después de la pandemia, aquí está puesto en amarillo lo que continúa igual, en rojo lo que va a peor, cuando es muy intenso va mucho peor y cuando es menos intenso un poquito peor, y lo que va mejor en verde, mucho mejor cuando está en verde más intenso y verde más claro cuando es un poquito mejor. Entonces el 40% de los encuestados decía que la relación con su médico de atención primaria ha empeorado tras la pandemia, o algo o mucho. Aunque es verdad que un 15%, pues por lo que sea, después de la pandemia, pues ha mejorado, con mucho un 9% o algo un 6%. Al preguntar directamente por la telemedicina en la relación con su médico, la mayoría de los encuestados, el 74%, piensan que la telemedicina deteriora la relación con su médico de atención primaria. O algo o mucho, un 36 o un 38%. Aunque es verdad que para un 12% se mejora, un 2% mucho y un 10% algo. Entonces yo planteaba que es importante situar a la telemedicina en su sitio, porque hemos pasado de una herramienta para la supervivencia a la necesidad de investigar qué aporta y qué problemas asocian a la telemedicina. Esas personas que han dicho que les ha ido mejor la telemedicina, ¿quiénes son? Pues seguramente es gente joven que tiene que recoger un resultado de una analítica y no tiene que ir a la consulta. Y para esa persona hay que mantener la telemedicina, ¿sí? Porque le quitamos un problemón, le quitamos de perder un día, le quitamos de muchas cosas. Hay que identificar los pacientes que pueden y deben atenderse por este medio. Este artículo es de antes de la pandemia, en 2018, son pacientes con artritis reumatoide que tenían baja actividad y demuestran los autores que se pueden manejar perfectamente con telemedicina. Pero no hay información de otras enfermedades. Lo que está claro es que ni todos los pacientes ni todas las enfermedades pueden y deben atenderse por telemedicina, con ello entre paréntesis, de forma correcta. Por poder se puede. Y una cosa es una atención puntual, lo que pasó cuando llegó la pandemia, y otra convertirla en una forma permanente de atención, que es lo que está pasando. Es decir, están pasando los años y las cosas pues siguen como estaban, y tampoco se le ve mucho el motivo. Concluíamos entonces que la relación médico-paciente desde el punto de vista del paciente ha empeorado tras la pandemia, más en atención primaria que en atención especializada. En opinión de los pacientes, la telemedicina contribuye a deteriorar esa relación, pero sin embargo, si se usara de forma racional, podría hacer que las cosas cambiaran radicalmente y que se convirtiera en una herramienta más para mejorar la relación médico-paciente y, por ende, la calidad de la asistencia. Hay mucha bibliografía a estas alturas que demuestra que una buena relación médico-paciente mejora la calidad de la asistencia. Entonces, si yo mejoro con una telemedicina bien utilizada, pues seguramente conseguiré que mis enfermos vayan mejor. Si hago lo que se está haciendo ahora, lo que voy a hacer es que se deteriore todo, y además va a llegar un momento en que sea imposible volver a llevarlo a su sitio. Va a ser imposible porque está quemando a médicos y a pacientes y va a ser imposible la vuelta atrás. Pero bueno, todo esto no fue lo que yo hubiera dicho, lo que hubiera pensado, pero yo lo que transmití fue lo que me dijiste y lo que tuvisteis a bien contestar. Y entonces nos falta la empatía, Aurora, pero esto lo resolvemos en 2 segundos. ¿Qué es lo de la empatía? Dice la CAE que es el sentimiento de identificación con algo o alguien, la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Y fijaros, esto es de hace nada, de Harvard, de la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina de Harvard. Dice que incorporar la empatía a la estructura de la atención de la salud. Dice, ¿cuál es una de las cosas más importantes que los pacientes buscan en el cuidado de la salud? Dice, pues si dijiste empatía no estás equivocado. Los pacientes informan que la empatía y la compasión son tan importantes como la capacitación y la experiencia cuando se trata de elegir un médico. Los pacientes también informan que cambiarían de médico si sintieran que su médico actual no se preocupa por ellos.
Y cuando se trata de decidir dónde recibir atención, la reputación de un hospital por cómo hacen sentir a los pacientes puede ser tan importante como otras clasificaciones formales. Ese ha sido siempre un valor que ha tenido o tenía nuestro hospital clínico. Era un hospital muy valorado antes de la infusión por la atención médica personalizada y tan próxima que se da. Bueno, pues personalmente creo que la empatía es uno de los principales valores de nuestra página y que es responsable de la participación tan impresionante en nuestras encuestas, es decir, que hagamos una encuesta y que nos conteste tal cantidad de gente. Así pues, las redes sociales parecen útiles para divulgar conocimientos, para favorecer también la alfabetización en salud, para investigar y sobre todo para establecer relaciones humanas basadas en la empatía que generen el caldo de cultivo necesario para que todo ello pues, pueda llevarse a cabo. Y ya está, muchas gracias. Esta es una cosa de también. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Puede darle, si es que no hay otro. Yo soy una persona que tengo un herpes que yo le llamo el primo porque es cada 2 por 3 que lo tengo. Entonces tuve que cambiar de médico al decir eso, porque ese médico fui a la consulta y llevaba un herpes en el labio y en la rada del culo, en un sitio, y coge y no me mira, no me miró ni el labio, nada. Me manda a la TS. Entonces voy a la TS y dice, señora, yo no soy médico. Digo, pero si es el médico el que me manda aquí. Y dice, para ver cosas está vivo. Dice, usted lo que tiene en el labio es un herpes. Y lo que tiene aquí es un médico que le haga un análisis específico y que averigüe la vez. Entonces voy a la consulta porque tuve que entrar otra vez a decir lo que me había dicho, lo que tenía en el labio. Y es por la cabeza y en el ordenador. Venía una amiga conmigo y dice, porque le dije, digo, yo creo que el médico debe de mirar al paciente a la cara, no al ordenador, porque le estoy hablando y no me está escuchando. Y no me dijo nada. ¿Qué tuve que hacer? Pues que cogí, me salí y pedí cambio de médico. A todo esto yo me fui a un médico particular y me gasté 90 euros en un especialista en la calle San Antón y me dijo, lo que tiene es un herpes, tanto en el labio como aquí, en el cachete. Pues bueno, ahora me manda a hacerme pues un tratamiento. Y yo también he gastado un dineral en análisis y eso lo otro. Pues me voy, como pedí cambio de médico, llegué a la consulta, digo, quiero a ver qué médico me han puesto. Pues le hemos puesto médico en la consulta 1, pues me fui a la consulta y le puse el caso del médico. Dice, aquí estamos, usted tiene la seguridad social para todas las pruebas que le ha mandado el médico particular. Pues ya me hicieron todas las pruebas por la seguridad social. Y desde entonces está con este médico hasta ahora que ya se ha jubilado y ahora estoy que no tengo médico. Ya me ve uno, ya me ve otro y mi primo no se va. Ya están a ella le doy el caso del primo. Porque es la que le da la solución. No, pero bueno, el asunto es que si eso es ahora reciente, esa situación se podía haber dado antes perfectamente, o sea, no es una cosa nueva. Es lo que he comentado de la Escuela de Medicina de Harvard. La empatía es fundamental. Yo creo personalmente, creo que tengo pero buena parte de mi fama no es por lo que sé, es porque he tratado a la gente bien, ni más ni menos. O sea, que me he camelado a la gente, o sea, he sido un embustero toda mi vida, 40 años de embustero, por Dios. y entonces, pues eso es fundamental, el poder pegar al enfermo. Pues sí, pero así, bueno, pues en teoría es así la medicina, pero claro, no todo el mundo es. También llevas el coche a un taller
y resulta que llevas el coche por un problema y te lo llevas con el mismo problema y ves porque no ni te lo han mirado, porque cuando no aciertan porque han querido acertar y no han podido, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando dicen, pues no han acertado, pero pues que mira, han abierto el capó, ¿me entiendes? Entonces, pues eso es lo que fastidia realmente. Pero bueno, que eso es así. Que hay médicos pues, que tienen otra forma de ver la profesión. Nosotros afortunadamente hemos tenido una gran fortuna en nuestra unidad de sistémicas y ahora continúa de que hay 4 profesionales extraordinarios con una empatía impresionante y que es uno de los valores de la unidad. Después de lo que ha dicho esta señora de su primo, pues yo iba a decir algo muy parecido, entonces voy a cambiar la historia. Yo soy experta en ir al médico y conozco al doctor Callejas, pero no de verlo en Canal Sur, porque soy periodista, pero soy madre. O sea, primero soy madre y luego está el periodismo. Entonces llevo 30 años sin ejercer, ahora me pongo otra vez, ¿no? Pero yo conozco al doctor Callejas de verlo en algún ambulatorio, porque al ver la camisa blanca me suena la bata. Entonces, o por el Realejo o por algún... Sí, puede ser o no. ¿No? Pues yo le conozco a usted de algún hospital seguro. Porque cuando... Y a mí me tiene aspecto cofrade, no sé si tiene que ver o no. Y el doctor Armando Segura tiene capillita. Yo, bueno, no sé. La cosa es que cuando empezó el COVID, y bueno, hablarse del COVID, los chinos, no sé qué, yo dije, ya teníamos la tele apagada, en la casa no se enciende. Además teníamos una tele chica de las de culo, porque estamos mis niños y yo, ¿y para qué la tele? Entonces le dije a mi niña, el COVID lo que vamos a hacer es la tele. ¿Cómo, mamá? ¿Vamos a enterarnos de todo? Digo, sí, la vamos a tirar por la ventana, porque por suerte vivimos en un primero. Y como tenemos un cubo de basura abajo, entonces entre los 3 nos la apañamos. ¡Pum! Pues no hemos pillado el COVID. Ninguno de los 3. O sea, hemos llegado a la conclusión... Yo estas cosas me estoy enterando hoy aquí por usted, casi todo. Hemos llegado a la conclusión de que el COVID se pega por la tele. Claro, como la teníamos apagada. Inmunes. Y ya está, y podría seguir mucho más, pero ahí no. Y lo que sí es que he cumplido 51 años ahora en abril y yo había pedido un regalo, pero claro, había pedido un regalo equivocado. Y cuando usted ha dicho gracias a los que participaron, y yo digo, pero si yo no podía participar porque yo no conocía al doctor Norberto y tal. Y digo, es que mi regalo de cumpleaños de abril, pues algunos de ha sido pues conocer esta página, conocer este grupo, ¿no? Así que bueno, que muchas gracias. Yo solo quería decir a raíz de que estabais hablando de la empatía, que cuando yo llegué la primera vez a la consulta, hará 20 años o más, me llamó la atención del doctor Norberto y del doctor Callejas, porque me veían indistintamente. Se levantaban a saludarte y te daban un abrazo y te daban un beso. Y si te veían por la... iba a no sé dónde iba, voy a hacer una analítica, luego tal. Eran personas, y personas cercanas. Y yo, desde ese momento decidí, digo, he llegado al mejor sitio del mundo. Y ellos me han salvado la vida, aparte de por la enfermedad, porque mentalmente yo he estado muy segura de que estaba súper bien tratada. Y es por su empatía y por su forma de tratar a los pacientes. Y estoy muy agradecida a todos. Gracias. No sé si me salto el turno. ¿Se me oye bien así, sin micro? No, tiene que ser con micro. Ah, perdón. Es que viene a pelillo con lo que ha dicho la señora. Yo iba a dar esa opinión, pero como profesional y como compañero. Y no somos íntimos, somos compañeros, amigos, conocidos. Sí tuve el placer de ser coR, eso siempre es un título. Entramos juntos de R1 y eso crea un vínculo y un cariño especial con José Luis. Y bueno, no me extiendo mucho más. Habéis hablado como paciente, hablo como compañero. Yo desde que entré con José Luis, entramos de la mano al parvulario y Norberto, pues una institución. Dar las gracias por la charla, que me ha resultado estupenda escucharte de nuevo y tan ameno y a la vez comunicando y enterándonos de muchas cosas, y decirte como profesional y compañero, una institución humana y científica en el hospital. Es así. Y lo que dice usted de accesible,
Pues eso mismo, y como se dice coloquialmente, y 2 huevos duros como compañero. Tanto él como José Luis y el equipo de Sistémica, hablo como profesional, accesible, en fin, marca de la casa. Muchísimas gracias. Y sabéis que soy... Muchas gracias. Yo creo que no se puede decir más, y aparte de que creo que también que tenemos que terminar, necesito darte las gracias, porque esto, como dije, es un lujo, es un magnífico ejemplo de cómo se tiene que hacer la medicina, porque estamos tratando personas y eso nos olvida con mucha frecuencia y creo que es lo más importante. Entonces la empatía es la base y a lo mejor no podemos curar, a lo mejor no podemos resolver el problema, pero sí que podemos consolar siempre y eso no lo sabe hacer todo el mundo. Y lo que yo quería resaltar es que hoy se habla muchísimo de que hay que incluir a los pacientes en la toma de decisiones y que hay que incluirlo en la investigación, pero no como objeto de investigación, sino como participante, que a la hora de formular los objetivos, a la hora de determinar los métodos, a la hora de divulgar los resultados, los pacientes tienen que estar presentes porque son los que conocen los problemas que tienen. Entonces, de esto se habla mucho, pero muy poca gente lo lleva a la práctica. Por eso yo tenía muchísimo interés en que viniera Norberto, porque poca gente como él lo pone en práctica y nos enseña cada día. Y es que te digo muchísimas gracias y sigue. Y no sé si sentirme culpable porque haya dejado el hospital, pero orgullosa de que viva más a gusto. Ya tocaba más a gusto, pero si antes de ayer me levanté a las 2:30. Y ahora cuando hago mi lista de las cosas que tengo esta semana, digo, madre mía, lo que tengo no, pero lo que no sé es cómo antes podía pasar la consulta y hacer, no lo sé, no, eso no está bien. Además, no es correcto que el mismo patrono que es el SARS, porque es la Junta de Andalucía, el mismo patrono del hospital y de la facultad, tenga este comportamiento. Esto es absurdo, totalmente absurdo. Esto es, vamos, que si uno intenta hacer un mundo absurdo, pues es que no lo consigue hacer de esta manera. O sea, es el mismo patrono, es el mismo. O sea, ¿por qué hace esta barbaridad? ¿Cómo puede ser si yo me promociono, si yo saco una plaza de profesor titular, si yo saco una plaza de catedrático en base a unos méritos? ¿Por qué tengo que seguir haciendo el mismo trabajo? Porque me dicen, hombre, quítate enfermos. Digo, qué gracia, ¿y quién los ve? O sea, si quito a los enfermos, ¿qué hacemos? ¿Les aumentamos la demora? Si me los quito, porque ¿quién los va a ver? Si no hay nadie que los vea. Entonces, esto no es justo, eso es totalmente injusto. Y hay que reivindicar que, bueno, no va a cambiar, pero bueno. Y nada, yo espero no haberos aburrido mucho, porque yo digo, hacemos para los amigos, porque somos al fin y al cabo amigos de la página, hemos hecho muchas tonterías, yo he perdido la vergüenza por completo en este tiempo, pero ya está, espero que, bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho 6 publicaciones que están en PubMed, tenemos en marcha 2 estudios, bueno, también los TFGs de mis alumnos se han hecho en base a la plataforma, hemos hecho una encuesta sobre transfusiones, hemos hecho otra sobre uso de Internet, es decir, que sí, más cosas. La página pues viene muy bien, pues porque yo creo que se ha generado esa empatía y la gente está dispuesta a colaborar. Es decir, si es para ayudar, además, pues luego también es cuestión de trasladar y decir los resultados, lo que ha habido, lo que se ha encontrado. En fin, muchas gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias a todos.